Entra luz por la rendija de una persiana que nadie se ha molestado en subir. Un rayo tímido, como si pidiera permiso para interrumpir. En el suelo, el caos, papeles, pinceles, una taza con café seco desde hace 3 días. Hay una planta a punto de morir, no por falta de agua, sino porque está olvidada, y un portátil con la pantalla agrietada que todavía funciona cuando le da la gana. En medio de todo, alguien lleva horas mirando el mismo trazo, como si ese trazo tuviera algo que decirle. Ha borrado, corregido, manchado, vuelto a empezar. Ha pensado en rendirse y ha pensado en seguir. Ha escrito a una amiga para decirle que no puede más y después ha borrado el mensaje sin enviarlo. Tiene 36 años, o 27, o 49. Vive en un departamento alquilado con paredes finas donde se cuela la vida de los otros. O quizás vive solo, en una casa prestada, sin saber hasta cuándo podrá quedarse ahí. Afuera hay ruido. Gente que va al trabajo. Una señora que pasea a su perro. Unos niños que gritan como si gritar fuera una forma legítima de existir. Pero acá adentro, el tiempo no pasa igual. Se espesa, se pliega sobre sí mismo. Es lunes, o sábado, da igual. El calendario solo sirve para recordar que no se ha vendido nada este mes. O el anterior. En la mesa hay una libreta con ideas, tachadas casi todas. Una lista de convocatorias que vencieron. Un recordatorio que dice, subir algo a Instagram, como si eso bastara para no desaparecer. Hay rabia, pero también algo tierno. Una resistencia silenciosa. Una voz pequeña que insiste, aunque nadie la escuche. A veces, la noche llega sin avisar, y la persona se da cuenta de que no ha comido. Calienta lo mismo de siempre. Se sienta frente a la pantalla. Revisa lo que hacen otros, artistas que parecen tenerlo todo, que consiguen residencias, likes, vitrinas. Piensa, con una mezcla de culpa y admiración, que quizás ellos sí saben cómo moverse. O quizás tienen algo que él o ella no tiene. No es talento. Eso lo tiene claro. Hay talento de sobra. Es otra cosa. Algo que no se enseña, que no se dice, que nadie explica del todo. La palabra sistema aparece como una sombra. No en voz alta, pero está ahí. En la forma en que se presentan las oportunidades, en la manera en que se reparten los aplausos. No es una queja, es solo una observación cruda. Como quien anota en su libreta, hay algo raro en la estructura del juego. Ese día, como casi todos los días, el creador hace lo suyo. No porque se le paga por hacerlo. No porque alguien lo espera. No por algoritmo ni por encargo. Lo hace porque no puede no hacerlo. Aunque duela. Aunque no se vea. Aunque parezca inútil. Y en eso hay una belleza que pocos notan. Porque hay una forma de libertad, o de condena, no está claro, en seguir haciendo algo que nadie pidió. Algo que no garantiza pertenecer a ningún club. Ni al de los consagrados ni al de los virales. Queda en medio, en ese limbo sin etiquetas, donde la mayoría no se atreve a quedarse. El día termina con otra hoja arrugada, con otra pestaña abierta en el navegador que dice, ¿cómo enviar tu portafolio a una galería sin representación? El día termina con otra duda. Con otra herida pequeña que se suma a las anteriores. Y aún así, se guarda el archivo. Se limpia el pincel. Se pone un nombre al JPEG. Se sigue. Eso, quizás, es lo más cercano a una declaración de principios. No hace falta escribirla. Ya está hecha. Está en los restos de pintura seca en las uñas. En la costumbre de hablar con uno mismo. En la certeza muda de que esto, sea lo que sea, es lo que hay que hacer. ¿Y si nadie te deja entrar porque el edificio nunca tuvo puertas? Te pasaste años creyendo que estabas afuera. Pensando que había un adentro del arte, con vitrinas iluminadas y nombres con tipografía limpia. Un adentro, con curadores, coleccionistas, entrevistas, espacios blancos, algoritmos que favorecen a los que lo entienden todo antes de intentarlo. Y tú, afuera, tocando, esperando turno, pidiendo que alguien voltee a mirar, escribiendo textos que nadie pidió, compartiendo imágenes que no sabías si valían la pena. Esperando el pase, el código, la llave, la invitación al sistema. Pero, ¿y si todo eso no existe?
¿Y si lo que llaman sistema es apenas un reflejo? Una escenografía perfectamente diseñada para que solo algunos parezcan legítimos y los demás se pregunten eternamente en qué fallaron. ¿Y si no te dejaron entrar porque no había nada que abrir? Hay artistas que construyen desde el margen, sí. Pero el margen es un lugar que también se convierte en regla. El arte de resistencia termina siendo también una estética reconocida. Un formato. Un camino ya establecido para estar fuera de lo establecido. ¿Y tú? ¿Dónde quedas tú, que no entras ni por la puerta grande ni por la ventana alternativa? Se dice que hoy todos podemos mostrar nuestro trabajo. Que las redes democratizaron el acceso, que cualquiera puede subir su pieza, escribir un texto, hacer un live desde el baño si quiere. Pero lo que nadie dice es que la visibilidad también es un sistema. Que no basta con existir para ser visto. Que hay una gramática oculta detrás de lo que se viraliza, una sintaxis de la atención. Y que tú, con tus manos manchadas de intuición y tus ideas que aún no saben cómo llamarse, no siempre hablas ese idioma. Entonces pasa algo raro. Empiezas a crear para pertenecer. Para que te miren. Ajustas el trazo. Cortas la duración del video. Reescribes el concepto para que quepa en el pie de foto. Sacrificas lo que no entra en el algoritmo. Empiezas a hacer arte que hable de ti, pero en el lenguaje de otros. Y ese es el inicio de la pérdida. Porque el arte, el verdadero, no se hace para convencer a nadie. Se hace porque algo se rompe o se desborda. Porque no queda otra. El problema es que eso no paga la renta. Ni da likes. Ni consigue menciones. Así que empiezas a dividirte. Te vuelves dos, el que crea por necesidad y el que produce para la mirada externa. El que se lanza al abismo y el que edita para que el abismo se vea estético. Pero nadie habla de eso. Todos muestran su lado fuerte. Sus logros. Sus muestras. Nadie te dice que también lloraron frente a la hoja en blanco. Que también dudaron si valía la pena seguir. Que también quisieron apagarlo todo y fingir que se dedicaban a otra cosa. Nadie te cuenta que incluso los que entraron, siguen sintiéndose fuera. Hay algo profundamente violento en pretender que el éxito es lineal. Que hay una fórmula. Que solo hace falta disciplina, contacto, suerte. Que si no llegas es porque algo hiciste mal. Es falso. Lo que no se dice es que el acceso al arte, físico o digital, está mediado por estructuras invisibles. Por redes de poder, de clase, de lenguaje. Que hay galerías que no te mirarán nunca si no te validó alguien antes. Que hay vitrinas que no están hechas para mostrar lo que incomoda, sino lo que se puede vender como provocación domada. Y sin embargo, sigues. Contra todo. Contra el silencio. Contra la precariedad emocional y económica. Contra los días donde nadie responde. Contra los correos que nunca llegaron. Contra la sensación de estar gritando en una sala insonorizada. Eso es arte. No el resultado. El gesto. La insistencia. El gesto de seguir lanzando botellas al mar aunque nadie prometa leer los mensajes. ¿Y si el sistema no te quiere, qué? ¿Y si en vez de seguir pidiendo entrar, empezamos a preguntarnos por qué seguimos buscando validación en estructuras que no fueron hechas para incluirnos? No se trata de romantizar el aislamiento. No se trata de decir que ser underground es más auténtico. Eso también es parte del juego. Es solo una categoría más. Lo que se propone aquí es algo más difícil, dejar de buscar categoría alguna. Crear sin saber si tendrá eco. Trabajar sabiendo que quizás no haya vitrina. Hacer de la obra no un producto ni un discurso, sino un acto de supervivencia simbólica. Una forma de decir, sigo aquí. Incluso cuando todo lo demás te empuja a desaparecer. Porque la verdad es esta, hay artistas que no caben en ninguna galería, ni blindada ni digital. No porque sean menos, sino porque lo que hacen no fue creado para encajar. Fue creado para romper, para fallar, para insistir en preguntas que no venden. Y esa es tu fuerza. Tu trampa. Tu condena. Tu posibilidad. Te levantaste tarde. Otra vez. Dormiste mal. Soñaste que tu obra se perdía en un pasillo sin paredes. Que nadie la encontraba. Que tú tampoco. Desayunaste con lo que quedaba, un café tibio, media galleta rota. Abriste el portátil. Viste mensajes que no respondías desde hace días.
Y una carpeta que decía, Proyecto Final Final 3. Lo abriste. Nada te gustó. Nada parecía tener sentido. Ese es el día a día de Moch XS. Lo que nunca aparece en las entrevistas de los artistas. Lo que no sale en los posts de museos. Lo que no se documenta en los reels. Un creador, de verdad, no vive en exposición permanente. Vive en estado de pregunta. Vive con dudas pegadas a la espalda como post-its invisibles. ¿Vale la pena? ¿Para qué lo hago? ¿Esto es arte? ¿Esto es suficiente? ¿Yo soy suficiente? Pero el problema no es solo la duda. El verdadero golpe viene cuando la duda se cruza con el sistema. Cuando no basta con crear. Cuando el mundo te exige que sepas explicar, vender, defender, justificar. ¿Quieres exponer? Manda tu statement. ¿Quieres publicar? Adecúa tu propuesta a la línea editorial. ¿Quieres existir? Hazlo en términos comprensibles. Y ahí, el lenguaje se vuelve una prisión. Porque lo tuyo no entra en categorías. Porque tu pintura no es abstracta, ni figurativa, es una herida. Porque tu texto no es narrativa experimental, es la voz de alguien que ya no tiene cuerpo. Porque tus piezas no están hechas para venderse, ni para exhibirse. Están hechas para sostenerte. Pero nadie quiere oír eso. El mercado no sabe qué hacer con los cuerpos que tiemblan. Las vitrinas digitales no aguantan las obras que no son fotogénicas. Las galerías blindadas tienen miedo a lo que no se puede envolver en un concepto elegante. Entonces, empiezas a adaptarte. No por ambición. Por sobrevivencia. Empiezas a esconder lo que no encaja. A suavizar la propuesta. A reducir la complejidad. A hacer versiones más vendibles de ti. Y un día te descubres viendo con envidia el éxito de alguien que nunca te conmovió. Te duele admitirlo, pero está ahí. Ese trabajo sin alma, con muchos, me gusta. Esa estética repetida, celebrada. Ese video sin riesgo, compartido 1000 veces. El problema no es que existan. El problema es que te hacen dudar de ti. Y esa duda se vuelve parálisis. Y esa parálisis se disfraza de descanso. Y ese descanso se alarga semanas. Y un día te das cuenta de que no creaste nada en meses. Y no por falta de ideas, sino por falta de fe. Entonces entendés que el verdadero obstáculo no es la falta de oportunidades. Es el desgaste interno. Es la batalla diaria contra una voz que repite. No tiene sentido. No vas a llegar. No les importa. Y ahí estás. Creando en una habitación sin promesas. Con miedo a que nadie vea lo que hiciste. Y aún más miedo a que sí lo vean, y no les importe. Eso es el conflicto. No el sistema. No las galerías. No los likes. Sino la fractura invisible entre tu necesidad profunda de crear y la estructura externa que solo premia lo que se adapta. Un duelo constante entre lo que eres y lo que el mundo quiere que seas. Lo intentaste. De verdad lo hiciste. Fuiste a las ferias, hiciste el portafolio, cambiaste la bio para que suene más profesional, más curada. Le diste play a todos los tutoriales. Cómo hacerte viral. Cómo vender tu arte. Cómo encontrar tu nicho. Pero no encontraste nada. Porque algo dentro de ti no se deja enseñar. Algo se resiste, se niega a volverse funcional. Y no es sabotaje. Es lealtad. Lealtad a eso que no tiene nombre pero que sabes que está ahí, que aparece en las noches largas, que se manifiesta cuando no pensás en nada y de pronto. Pasa. Un trazo. Una idea. Un temblor que solo vos entendés. Eso, lo que no podés explicar. Lo que no encaja en ninguna categoría. Eso es tu núcleo. Y ese núcleo no fue hecho para exhibirse como un mueble bonito. Entonces, ¿qué haces con eso? Aceptás que el sistema no está roto. Está diseñado así. No fue hecho para la profundidad. Fue hecho para el flujo. Y vos no sos flujo. Sos pausa. Sos todo lo que se pierde cuando la gente hace scroll. Y eso, lejos de ser una condena, es un privilegio. Porque mientras el sistema te deja fuera, vos te salvás de su lógica. Y eso te da espacio. Espacio para hacer sin rendir cuentas. Para equivocarte sin miedo. Para pensar sin tener que postear. ¿No te invitaron a la muestra? Perfecto. Tenés tiempo para desarrollar algo más incómodo.
¿No entraste en la convocatoria? Bien. Eso te libera del lenguaje limpio que te estaban pidiendo. Te das cuenta de que tu camino no es paralelo al sistema. Es subterráneo. Vas por debajo. Por lo no visible. Por lo que no tiene etiqueta ni punto de venta. Y ahí empezás a entender otra cosa. Que el arte no es una carrera. No hay meta. No hay podio. No hay tiempo oficial. Hay ciclos. Silencios. Desvíos. Y cada uno tiene el suyo. Mira a Vivian Maier, que murió sin saber que la llamarían genia. O a Kafka, que pidió que quemaran todo lo suyo. O a Hilma af Klint, que guardó su obra por 100 años porque sabía que el mundo no estaba listo. Eso no es derrota. Eso es fidelidad. Fidelidad al pulso interno, a ese código que no se ajusta al algoritmo. Entonces respirás. Y entendés. No estás afuera. Estás en otro plano. Uno más lento. Uno más profundo. Uno más necesario. Y ahora el trabajo no es buscar entrar. Es sostenerte donde estás. Y eso implica renuncias. Renunciar a la expectativa del éxito inmediato. Renunciar a la mirada constante del otro. Renunciar incluso al reconocimiento. Pero ganás algo a cambio. Ganás verdad. Ganás silencio fértil. Ganás una voz propia que no depende del eco. Y esa voz empieza a crecer. Primero es susurro. Después se vuelve convicción. Y un día, sin saber cómo, alguien la escucha. Y le llega. Y le cambia algo por dentro. No por estrategia. Sino por resonancia. Porque lo profundo no se impone. Se infiltra. Se insinúa. Llega tarde. Pero cuando llega, no se va. Entonces, sí. Hay vitrinas que no se abren. Hay galerías que no te quieren. Hay plataformas que no te entienden. Pero vos no estás hecho para eso. Vos estás hecho para dejar marcas que no se ven enseguida. Para hablarle a quienes todavía no saben que te están buscando. Para sostener un fuego que no quema a la vista, pero calienta el alma. Y no es fácil. Es solitario. Es incierto. Pero es real. Y en ese real, encontrás otros. También están ahí. En silencio. Trabajando. Sosteniéndose. No son muchos. Pero existen. Y cuando te cruzas con uno, lo reconoces. No por lo que dice. Sino por cómo te mira. Como si también hubiera pasado por ahí. Como si también supiera que estar fuera. A veces es estar más dentro que nadie. Ahora apagas todo. Cerrás las pestañas, silencias el teléfono, pausas el ruido. Te quedas con vos. ¿Y qué hay ahí? Un cuaderno empezado. Un archivo con nombre raro. Una pintura que no mostraste. Una idea que todavía no supiste explicar. Eso es lo que vale. No la expo. No el like. No el premio. Esa acumulación íntima de fragmentos, errores, intentos. Lo que nadie ve. Lo que no posteas. Eso es el cuerpo verdadero de tu obra. No lo que se vende, sino lo que se sostiene. Y entonces te das cuenta. No necesitas entrar a ningún lado. Porque lo que estabas buscando afuera, ya lo estabas haciendo. Era esto. El proceso. El delirio. La incomodidad. Todo eso que querías que validaran. Es precisamente lo que te hace real. Y ahora volvés. Volvés al taller, al escritorio, al pedazo de piso donde dibujas. Volvés distinto. Porque ya no querés encajar. Querés empujar. Empujar los bordes. Las formas. Las palabras. Empujar incluso el lenguaje de lo que debería ser un artista. Y en ese empuje, empezás a armar tu propia galería. No la de paredes blancas. La otra. La que vive en cada cosa que haces con sentido. Una galería viva. Inestable. Contradictoria. Pero tuya. No necesitas vitrina. Tu obra no es cristal. Es volcán. Y lo que sale de vos no es para ser decorativo. Es para sacudir. No hay algoritmo para eso. No hay mecenas. No hay nota de prensa. Pero hay impacto. Del que no se mide. Del que se guarda en el cuerpo. Y eso es más que suficiente. Entonces ahora hace algo. No subas. No compartas. No expliques. Solo hace. Hace esa cosa que tenés miedo de hacer porque nadie la va a entender.
Hacela. Y guardala si querés. Quemala. Regalásela a alguien. Tíralo a la basura si hace falta. Pero hacela. Porque lo que importa no es si alguien más la ve. Lo que importa es que vos no te traiciones. El mundo no necesita otro artista complaciente. Necesita gente que se atreva a no encajar. Que se atreva a seguir creando aunque nadie mire. Que entienda que la obra más importante es la que transforma al que la hace. Y esa, nadie te la puede quitar. Así que anda. No por visibilidad. No por prestigio. Anda por vos. Por eso que todavía no existe y está esperando nacer a través tuyo. Por eso que solo vos podés decir. Porque lo viviste. Porque lo lloraste. Porque lo soñaste. Y si alguna vez te volvés a sentir afuera, raro, desplazado. Acordate. Las puertas no siempre se abren hacia adentro. A veces hay que empujarlas desde otro lado. O construir las tuyas. Con restos. Con rabia. Con amor. Y quedarte ahí, sosteniéndolas. Aunque nadie entre. Porque a veces, lo más revolucionario que puede hacer un artista es quedarse. Quedarse en su rareza. Quedarse en su verdad. Quedarse en ese lugar incómodo donde nace algo que el mundo todavía no sabe que necesita.